Objeto. SCP-215. Anteojos inducidores de paranoia. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-215 no representa ninguna amenaza a menos que sea utilizado, y, por lo tanto, debe ser mantenido en la oficina del Dr. Nahandi hasta que su estudio concluya. SCP-215 debe ser mantenido en su estuche cuando no esté en uso, con el fin de prevenir rasguños en las lentes. Descripción. SCP-215 es un par de anteojos de prescripción diseñados para corregir la miopía. Cuando es usado, SCP-215 induce en el usuario la creencia de que objetos inanimados son conscientes y capaces de comunicarse con él. La severidad de esta alucinación varía de usuario a usuario, pero generalmente se fortalece con el tiempo si SCP-215 es usado regularmente, y en los peores casos se manifiesta como un caso severo del desorden obsesivo-compulsivo, culminando en un miedo irracional hacia todas las máquinas. No se ha definido una cantidad de tiempo segura para usar a SCP-215, aunque el comienzo de las alucinaciones por lo general tarda al menos 24 horas en aparecer, depende en gran medida de la disposición psicológica del usuario antes de que SCP-215 sea colocado, y se sabe que las personas que ya tienen alguna variante del desorden obsesivo-compulsivo, sinestésico o tecnófilo sufren de los efectos de SCP-215 menos de una hora después de ponérselo. Retirar a SCP-215 no elimina la alucinación, aunque los métodos normales de terapia han sido efectivos en los casos menos severos, siempre y cuando no se coloque a SCP-215 de nuevo. Una completa recuperación puede convertirse en una recaída total en menos de un día debido al regreso de SCP-215. Hacia el fin de la segunda semana, los usuarios tienden a resistirse con violencia a cualquier intento por separarlos de SCP-215. Estudio de caso 215-999-83-D. 99.983-D, mostró una progresión típica de los síntomas relacionados con SCP-215. El sujeto no tiene registros de enfermedades mentales antes de la iniciación del experimento. Semana 1, día 1. A 99.983-D, se le da una posición temporal como asistente de investigación del Dr. Nahandi y le es proporcionado SCP-215 como reemplazo de sus propios anteojos, destruidos por el personal de la fundación. El sujeto se quejó, diciendo que SCP-215 no coincidía con su prescripción original, y declaró que sufría de visión borrosa y dolores de cabeza al finalizar el día. Semana 1, día 3. El sujeto dejó de quejarse acerca de su visión borrosa y comenzó a referirse a SCP-215 como Steve. El sujeto declaró que Steve y yo nos llevamos bien. No somos exactamente una pareja creada en el cielo, pero nos entendemos. El sujeto no le asignó nombres ni personalidades a ningún objeto aparte de SCP-215. Semana 1, día 6. El sujeto comenzó a asignarles personalidades a dispositivos mecánicos y eléctricos con los que interactuaba regularmente, incluyendo la computadora en la que escribía, la cafetera de la sala de descanso, el refrigerador, el microondas, y la agenda electrónica de bolsillo que le había sido dada por el Dr. Nahandi. La mayoría de las interacciones incluyeron quejas acerca de la falta de cooperación por parte de estos dispositivos. Semana 2, día 1. El sujeto comenzó a tener conversaciones prolongadas con los artefactos eléctricos y mecánicos antes mencionados, dándoles nombres a todos y ocasionalmente hablando acerca de ellos en términos personales con otros miembros del personal de la fundación, casi siempre refiriéndose a ellos como antagónicos de algún modo. El sujeto reportó que a pesar de que no podía oír a las máquinas hablar, su lenguaje corporal era muy claro. Semana 2, día 5. El sujeto comenzó a asignarles propiedades personales a objetos menos complejos pertenecientes a su ambiente de trabajo, empezando por sus artículos de oficina. Semana 2, día 7. El sujeto comenzó a minimizar las interacciones con personas vivientes y habló constantemente con sus compañeros inanimados. Las discusiones con los psicólogos para el personal indicaron una compleja red de relaciones entre 99.983-D y los objetos. Semana 3, día 3. El sujeto tuvo un altercado violento con el horno de microondas de la sala de descanso después de que un burrito saliera a medio cocer. El sujeto maldijo y le gritó a la máquina antes de intentar destruirla con una silla. El sujeto fue detenido y aquietado, y más tarde se disculpó por su comportamiento hacia el microondas y la silla. Semana 3, día 6.
El sujeto comenzó a personificar piezas individuales de su entorno, refiriéndose a las baldosas del suelo y a las lámparas de techo como personas. El sujeto se detendría a agradecerle a cada objeto inanimado con el que interactuara, incluyendo cada baldosa de piso, por permitirle usarlos. Semana 4, día 2. El sujeto comenzó a mostrar señales de estrés cuando se le solicitaba interactuar con cualquier aparato mecánico o eléctrico, diciendo que las máquinas se habían vuelto hostiles y amenazantes. Los problemas mecánicos y los procedimientos fallidos llevados a cabo por cualquier máquina en presencia de 99.983-D, fueron interpretados como señales de una inminente rebelión. Semana 4, día 3. El sujeto se rehusó a asistir al trabajo. Su agenda electrónica había sido destruida. 99.983-D, declaró que actuó en defensa propia. Después de ser coaccionado para que entrara a la oficina, el sujeto comenzó a gritar o a mostrar otros signos de estrés agudo al ver su computadora, la cual se encontraba apagada en el momento. Intentó pasar por encima de los guardias de seguridad por la fuerza y tuvo que ser sedado. Semana 4, día 5. El sujeto destruyó su lámpara de mesa, su despertador digital, su reloj de pulsera y su ventilador de techo. Después, se rehusó a salir de su habitación. Cuando el personal de la fundación entró por la fuerza, fue encontrado muerto, con quemaduras graves en manos y brazos. Se presume que se electrocutó al intentar desmantelar el circuito eléctrico del cuarto. Anexo. Me han preguntado muchas veces si SCP-215 permite que el usuario interactúe con las máquinas de alguna manera significativa, diferente a como lo hace la gente normal, y estoy bastante seguro de que la respuesta es no. He hecho cada prueba que se me ha ocurrido, y toda la evidencia que he visto sugiere que las máquinas vivientes existen solo en la cabeza del usuario. Hay cosas en esta fundación que pueden volver real lo que crees, pero esta no es una de ellas. Dr. Nambi.